Bienvenidos a Como una Historia. Hoy viajaremos a la Hispania alto medieval, unos tiempos oscuros y convulsos de los que sabemos poco. Durante estos primeros siglos de la Edad Media se alzaron y cayeron numerosos reinos de origen germánico. El reino visigodo fue uno más de ellos, pero cuando cayó a causa de la invasión musulmana, un grupo de supervivientes que se había refugiado en las montañas del norte decidió empezar una lucha desigual, kilómetro a kilómetro, para recuperar el legado de sus ancestros. Este conflicto, que duró 8 siglos, es lo que hoy en día conocemos como la Reconquista. Pero empecemos por el origen de esta historia. ¿Quiénes eran los visigodos y cómo llegaron hasta Hispania? Los godos eran uno de los pueblos germánicos de origen escandinavo que desde el siglo I partieron de Gotia y migraron en oleadas hacia las costas bálticas para asentarse a lo largo de todo el río Vístula. Durante el siglo II volvieron a migrar a través de las llanuras de Ucrania hasta el Mar Negro. Durante este periodo, su cultura se mezcló con las tribus euroasiáticas y finalmente se asentaron en la Dacia y entraron en contacto con el ya decadente Imperio Romano. Las relaciones entre godos y romanos fueron muy intensas. Había incursiones, saqueos y sangrientas guerras. Pero también comerciaban asiduamente y fueron contratados masivamente como mercenarios en los ejércitos romanos. Todo este intercambio cultural acabó por impregnar a ambos mundos. El tablero político cambió radicalmente en el año 370 con la llegada de los hunos. Estas terribles hordas nómadas llegaron a las estepas de Ucrania, arrasando todo a su paso. Los pueblos godos, junto con muchas otras tribus, se vieron forzados a huir al otro lado del Limes romano. Y una vez dentro del imperio, el caos fue absoluto. El viejo orden se desmoronaba, las instituciones romanas eran muy inestables y los usurpadores se levantaban por doquier, mientras enormes masas humanas saqueaban todo a su paso en busca de territorios más apacibles. En el 410, los visigodos, comandados por el rey Alarico, llegaron a saquear Roma por primera vez desde hacía 800 años. Este episodio conmocionó a todo el mundo romano, pues era la señal de que una época terminaba. Finalmente, tras numerosos conflictos entre el emperador Honorio y los sucesivos caudillos, acabaron por establecerse en el sur de la Galia y en Hispania como federados. Pero su nuevo hogar distaba mucho de ser un lugar tranquilo, puesto que las siguientes décadas estuvieron teñidas de una espiral de violencia que arrasó toda Europa. Las huestes de Atila y sus hunos, las revueltas de los vagaudas, los señores de la guerra que campaban a sus anchas y finalmente la disolución del Imperio Romano. El rey visigodo Eurico proclamó su independencia y se apoderó de un gran territorio en lo que se conoció como el Reino de Tolosa. Sin embargo, este reino no duró mucho, puesto que en el 507, ante el empuje de los francos, tuvieron que emigrar masivamente a Hispania. Por entonces, eran alrededor de 80.000 a 200.000 personas, en un territorio en el que ya vivían entre 5 y 7 millones de hispano-romanos. Al principio, el mestizaje estaba prohibido, pero con el transcurso del tiempo se produjo una hibridación entre la cultura hispana romana predominante, los nativos del norte y los migrantes germánicos.
El nuevo reino visigodo, tras derrotar a los suevos que se habían instalado en el noroeste y a los bizantinos que ocupaban el Levante, consiguieron unificar por primera vez todo el territorio peninsular bajo un mismo estado. Los visigodos fueron un pueblo duro y fiero. Sufrieron toda clase de penurias y vivieron muchas aventuras mientras cruzaron toda Europa. Pero tenían una debilidad estructural que a la postre sería la causa de su perdición. ¿Cuál fue ese talón de Aquiles? La explicación la encontramos en su forma de organizarse. Los pueblos germánicos tenían una organización política mucho más simple que la romana, y los reyes no siempre se sucedían de forma hereditaria, sino que muchas veces el próximo gobernante se escogía de entre los mismos nobles. A la práctica, esto suponía toda clase de intrigas y asesinatos, hasta tal punto que de los 33 reyes visigodos, tan solo 15 murieron de forma natural. Esa constante inestabilidad acabó debilitando al reino visigodo en lugar de consolidarlo. Y como siempre ha pasado en la historia, había alguien al acecho. En este caso, fueron las tribus bereberes del norte de África, que al enterarse de la situación empezaron a hacer incursiones en la costa y a entrometerse en la política visigoda. En el 710, a la muerte del rey Witiza, se desató un nuevo conflicto entre dos facciones. Por un lado, los partidarios del duque de la Bética, don Rodrigo, y por el otro, los familiares del difunto rey, encabezados por Agilas II. Los partidarios de este último rey pidieron ayuda al gobernador bereber de Tánger, Tarik, y este, junto con un contingente musulmán, cruzó el estrecho mientras Rodrigo estaba en el norte, sitiando la ciudad de Pamplona. Fue así que una hueste de aproximadamente 7.000 guerreros desembarcó en el monte Calpe, a partir de ese momento renombrado como Gibraltar, es decir, la montaña de Tarik. Al enterarse de la invasión bereber, el rey Rodrigo volvió hacia el sur rápidamente para enfrentarse a ellos en lo que será conocida como la batalla de Guadalete. Según las leyendas, los nobles situados a los flancos del ejército de Rodrigo cambiaron de bando en mitad de la batalla y dejaron a este rodeado ante unas fuerzas mucho más numerosas. Rodrigo no sobrevivió a esta batalla. Y los restos de su contingente huyeron hacia el norte. Tras esta contundente derrota, un nuevo contingente de 18.000 bereberes, comandados por el gobernador de Túnez, Musa, se sumaron a las fuerzas invasoras. En un primer momento, los bereberes y los nobles rebeldes avanzaron juntos y fueron conquistando las principales ciudades a medida que se adentraban en el territorio. El problema fue que durante su imparable avance, los bereberes se dieron cuenta de una cosa, y es que la península, mucho más rica y fértil que los desiertos africanos, estaba despoblada y además desprotegida. Esto se debía a dos razones. Uno, los conflictos entre los nobles visigodos imposibilitaban cualquier tipo de defensa coordinada. Y dos, una baja demografía provocada por una serie de pestes y hambrunas ocurridas durante el siglo anterior y que habían provocado la pérdida de hasta 1/3 de la población hispana. Al ver esta debilidad, los bereberes, obviamente, decidieron tomar el poder para sí mismos. Toledo, la capital, acabó capitulando ante la llegada de Musa. Y los nobles que no pudieron escapar a tiempo fueron asesinados. Y los musulmanes se apoderaron del riquísimo tesoro real. En una posición de clara ventaja, se dispusieron a proseguir su conquista, dividiendo sus fuerzas.
Musa se dirigió al noroeste y Tarik hacia el noreste, a los territorios de Aquila II, su antiguo aliado, donde acabó con él en el 713. Para el año siguiente, 3 años después de su llegada, ya se habían hecho con la práctica totalidad de las capitales hispanas. El reino visigodo había caído definitivamente. Los victoriosos conquistadores, Musa y Tarik, volvieron a Damasco, la capital del califato omeya. Pero, inesperadamente, acabaron mal sus días, pues Musa fue asesinado en el 716 y Tarik desapareció de los registros de la historia. Pero, mientras ocurrían estos vertiginosos acontecimientos, ¿qué pasó con la población hispana? Pues bien, una parte de la población decidió someterse, pero otra parte, junto con los últimos comandantes del rey Rodrigo, decidieron huir al norte, a las montañas de la cornisa cantábrica, donde decidieron establecer el último foco de resistencia junto a cántabros, vascones y astures. Según las crónicas, en el 718 estos irreductibles eligieron como príncipes de todos ellos a Pelayo, el antiguo lugarteniente del difunto rey Rodrigo. Gracias a la concentración de población que ahora habitaba las montañas, fueron capaces de aguantar los ataques musulmanes. Y, tras unos duros años confinados en estas zonas agrestes, en el 722, los hombres de Pelayo, que se estaban escondiendo en la cueva de Covadonga, emboscaron a un contingente musulmán que transitaba por el valle del monte Auseba. No sabemos si tan solo fue una escaramuza o una batalla multitudinaria, pero lo que está claro es que fue la primera victoria cristiana desde la invasión, y este acontecimiento encendió la llama de la revuelta por todo el norte. Vale la pena mencionar que entre el desembarco de Tarik y la revuelta en el norte tan solo habían pasado 11 años. Es por esto que este periodo se llama la Reconquista, pues las mismas personas que lo perdieron todo fueron las mismas que dieron el primer paso para recuperar su tierra para las futuras generaciones. Los acontecimientos se precipitaron y el gobernador musulmán de Gijón huyó de la ciudad, siendo esta la primera recuperada por los cristianos. En ese momento, los principales contingentes musulmanes estaban devastando los últimos reductos de los visigodos en la Narbonense, pero cuando llegaron las noticias de la península, tuvieron que replegarse para hacer frente al levantamiento masivo de todo el norte astur, deteniendo para siempre su avance hacia el corazón de Europa. Leyendas aparte, este momento fue crucial para la historia, porque tal y como nos narran en las crónicas medievales, fue en ese momento cuando nació el reino de los Astures. Pero esa es una historia que veremos en futuras entregas. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, y si te ha gustado, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo de Como una Historia.